Hostia, perdone que llegue sin aliento, pero es que he subido 4 pisos, 88 escalones, con un desnivel de 22-23 metros, grosso modo, que he conseguido hacerme en 24 segundos y 73 centésimas. No está mal, ¿no? ¡Hija puta! Oiga, perdone. ¿No le ha parecido? Acaba de insultar a mi santa madre. ¿Yo? Yo no he dicho nada, ¿eh? ¿Segura? ¡Cabrón! ¿Perdona? Perdone, disculpe. Soy una maleducada aquí con el móvil. No, si eso es lo de menos. Mire, perdone, le ruego que me disculpe. Sí, le he insultado. Ja, lo sabía. Pero no lo hago adrede. ¿A ti nunca te han partido la cara, chata? Mire, soy una simple víctima de lo que los especialistas llaman el síndrome de Tourette. Dando gestos y insultos obscenos a la gente sin querer. Eso es en coña, ¿no? ¿Verdad? No. Le juro que es la pura verdad. Mire, me pasa desde los 11 años y tengo 50. Según parece, esta enfermedad no tiene cura. Bueno, sí se coge a tiempo, claro. Disculpe que me haya puesto así, pero es que no me lo podía imaginar tampoco. No se preocupe, ese malentendido me ocurre a menudo. Vaya. Debe ser terrible vivir con una cosa así. Fácil no es, pero una con el tiempo se acostumbra. ¡Revienta, cabrón! Perdone, estoy en pleno ataque. Ya veo, ya. Mire, por eso, es por lo que he venido consultar al Dr. Cooper. Según parece, es uno de los mejores especialistas del mundo. No, uno de los mejores no. El mejor, ¿sabe? Llevo 13 meses y medio esperando que me den cita. 13 meses y medio. 410 días. 9.480 horas. 424.000 segundos. Y 35.500.000 centésimas de segundo. Y además dice que no consulta 2 veces al mismo paciente. Pues sí, es verdad, que con una sola sesión desbloquea lo indesbloqueable. Bueno, yo solo espero que me rebaje las convulsiones, porque lo que es curarme... Mire, Frida, me llamo Frida. Mucho gusto. Encantada de conocerle. Encantado igualmente. Oiga, ¿y por la noche? ¿Por la noche? ¿Por la noche qué? Que si también le dan ataques. No, afortunadamente por la noche duermo. No, ya, pero quiere decir que cuando duerme también sueñan insultos. ¿Qué va? Cuando duermo soy educadísima. Ay, mira, menos es nada, ¿no? ¿Y esto cuántas veces le ocurre al día? Pues, no sé, nunca me he fijado. ¿No se ha hecho usted un promedio nunca? Nunca lo he contado. A ver, dice que tiene 50 años. Sí. Y le pasa de los 11 años. ¿En 39 años no ha tenido usted tiempo para contarlo? A ver, sinceramente, nunca se me ha ocurrido contarlo. Pues esto se lo hago ahora mismo. En 5 minutos ha tenido 6 espasmos que multiplicado por 16 horas, usted, no cuento las horas que descansa, hace un total de 1.152 insultos y gestos obscenos grosso modo. ¿Tanto? No, espere. 1.152 multiplicado por 365 días que tiene el año, hace un total de 420.480 insultos y gestos obscenos. Hombre, visto de ese modo, impresiona mucho más, Pues espere. 480.420 multiplicado por 39, que es desde que usted ha tenido todo este problema, pues mire, hace un total de 16.409.952 insultos y gestos obscenos. Grosso modo.
Ah, no, no. También cuento los años bisiestos. ¡Ay! ¡Mamarracho! Uy, perdone, disculpe. A ver, Frida, ¿me puede hacer un favor? Sí, Bien. sí. Yo ya sé que no lo hace adrede, No. así que por favor deje de disculparse. Ya, de una vez. Nada. Venga. Estoy. Buenas tardes. ¿Algún problema? No nada, para los microbios. Perdone, ¿dónde está el lavabo? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Pues estará a fondo a mano derecha, como todos. Vale. Gracias. ¡Cagón de mierda! Uy, esta vez sin disculpas. Genial. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está el doctor? No sé, estamos esperando. Y llevamos 750 segundos. ¡Quiero la puta! ¿Pero esto qué es? Uy, disculpe señora, perdone. A ver, señora, un momentito. Es que hay un problema. La señora suelta insultos y gestos obscenos, pero lo hace sin querer. Ah, sí, sí, sí. Eso es el síndrome de Tourette. Exacto. ¿Lo conoce? Sí, he visto el documental. ¿Usted no? Yo. Nunca. Frida, por favor. Usted deje de disculparse. Y señora, el rosario me lo aparca un poquitito porque va a hacer sentir a señora mal y no lo hace adrede. Oiga, joven. Es que no está el doctor. No sé, yo llevo aquí solo 2 minutos. No. 4 minutos, 15 segundos. Sí, muy bien. Disculpe, ¿es que no está el doctor? Que no lo sé, señora, que llevo 13 meses y medio, así que no viene de 5 minutitos. Jesús María y José. A ver, señora, pero que no he dicho que no lo hace adrede. ¿En qué idioma se lo tengo que decir? ¿En arameo? Oiga, que yo tampoco, ¿eh? ¿Perdone? Pues que yo tampoco lo hago adrede. Jesús María y José. Perdone, joven. Eso que hay ahí es un evangelio. ¿El qué? ¿El librito? Ah, pues sí. ¿Qué lo quiere? Sí. Tan amable. ¿Ya sabe dónde está el baño, no? Gracias. Gracias. Este es de los que se comen el jabón de postre, ya le digo. Yo creo que de media se deberá gastar unos 200, 215. Oiga, ¿usted cree que guardará las cajas? No lo sé. Puede ser. ¿Es esta la consulta del doctor Cooper? Sí, eso parece, señora. ¿Cómo me parece? Es que no lo saben. Sí, esta es la consulta. ¡Hostia! ¡Puta! ¡Mierda! Uy, sí, ¿cómo lo sabe? ¿Lo ha visto el documental? Simplemente lo sé. No, sí, parece esto una convención de expertos, por Dios. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿usted también tiene cita con el doctor Cooper? Sí, sí. Bueno, este hombre, ¿a cuánta gente le hizo cita hoy? Pues no sé, pero como venga más gente tendremos que apagar las luces para que no entren bichos raros. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús bendito! ¡Las luces! Que he salido de casa. Estoy segura de que me he dejado las luces abiertas. Madre mía, ¡ay, qué tonta! ¡Ay, el gas! Seguro que me he dejado abierto el gas. ¿El gas también? No sé, no estoy segura, pero yo diría que sí. A ver, oiga,
Delante mío han entrado 3 personas, ¿no? Sí, señora. Usted es la cuarta, pero oiga, viendo el percal que tiene por evitar una explosión de cero en mi sitio. Yo tampoco tengo prisa. Si le viene bien, puede usted pasar la primera. Ay, gracias, señora. Es usted muy amable. ¿Ves cómo es buena gente? ¡Gilipollas! María José. Lo que no quita que deje de ser buena gente. Es muy limpio el chico. Nota 972, rituales de limpieza, nosofobia, miedo exagerado a las enfermedades. ¡Mamá! Jesús, María y José. ¿Te has asegurado de que entrara por la puerta? Quiero decir, lo has visto entrando por la puerta. No sería el primer niño que se queda a la puerta de la escuela, echa a andar y acaba perdido en un bosque de Siberia. Que eso lo he leído yo, mamá, que sí. Bueno, mamá, te dejo, que tengo un asunto. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, usted también tenía hora con el doctor Cooper ahora. Pues llego casi 20 minutos antes, porque nunca se sabe. Pero sí, tengo hora. Y pedía desde hace muchos meses. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Anda, despacio. Niña, entra, que no mordemos a nadie. Eso espero. Bueno, sí, tengo que avisarle de una cosita, y es que aquí nuestra compañera Frida suelta insultos y gestos obscenos, ¿sabe? Pero lo hace sin querer. Bueno, otra concita con el doctor Cooper. Bueno, hombre, esto es el colmo. Bueno, sí, claro. Pues lo de dar tanta cita no tiene sentido. Bueno, puede que haya una explicación para que, aun teniendo todos cita, estemos más o menos hoy a la misma hora. ¿Terapia de grupo? No. ¿Qué dice? No creo. Perdone, ¿a usted le dijeron que era terapia de grupo? No, nada de eso. ¡A tomar por culo! Jesús, María y José. Ahí la ha clavado. Mire, ¿sabe por qué? Que a mí el tema de las terapias de grupo me pone muy nerviosa. En 20 años de consultas médicas siempre he estado sola frente al doctor y no estoy dispuesta a otra cosa. A mí me pasa igual. Si a mí me da cosa explicarle mis problemas a una persona, imagínese con tanta gente mirándome. Ya, a mí me pasa lo mismo. Ay, la Virgen, Madre de Jesús. A mí esto de la terapia de grupo. ¡Mi madre! ¡Hace tiempo que no me llama! ¡No tiene ni un double check atún de WhatsApp! Señora, ¡Ni el double check! si hace 110 segundos que he hablado con ella. Tiempo suficiente para que justo al dejar los niños al colegio la hayan atropellado. O se haya caído por la calle y se haya roto la cadera. O le hayan dado una embolia y se la estén llevando en la ambulancia y no sepa ni sus alergias ni su medicación. Me ha escrito que está en la verdulería. Lo ve, no le ha pasado nada. Por ahora. Niña, aquí tienes tu silla. Pasa, que aquí hay un sitio libre. No, sí me encantaría, ¿eh? Pero es que con el dibujo del suelo... ¿Qué dibujo? ¿No serán las líneas? Sí, es que yo cuando camino nunca piso las líneas, nunca, y es que aquí está todo lleno. Bueno, pues habrá que 35 de media. Ya, pero es que me da miedo que os burléis de mí. Pero si aquí nos respetamos todos, con nuestras pequeñas manías. Bueno, mujer, hay quien suelta improperios, pero lo hace sin querer. A ver, ¿tú te reirías si hiciera algo extraño? No, claro que no. ¿Y de los demás? En absoluto jamás. Oigan, perdonen, pero yo estoy aquí por una amiga que me ha dicho que venga en su lugar porque ella no ha podido venir. Que yo estoy perfectamente, gracias. Sí, lo que usted diga, señora. Venga. Ánimo.
Sí, claro, faltaría más. ¡Ah! Dios mío, la Virgen del Carmen. Ahora sí que sí. He salido de casa y seguro que me he dejado el grifo de la cocina abierto. ¡Ay, madre mía! Cuando llegue a casa, la inundación. No, señora. Si ya con el gas habrá explotado todo. Perdone, señora, pero usted cuando salió de casa no comprobó si el gas estaba cerrado. Sí, es que yo tengo la costumbre de comprobarlo pues, varias veces. ¿Cuántas exactamente? No lo sé, varias. Más de 10. Grosso modo. Yo creo que, mire, unas 30 como mínimo. ¿Y hay alguien en su casa? Piense que los accidentes domésticos son casi tan mortíferos como los de coche. Pues no, mire, no hay nadie, pero... ¡Uy, la casa! ¡Ah! ¡Me va a quedar destrozada! ¿Qué haces? Es que no hay mucha cobertura. Y claro, si me llaman del cole o algo... ¡Aquí! Uy, muy práctico. Y si deja el móvil encima en la estantería, yo creo que si la llaman lo va a oír. Buenas tardes. ¡Cuánto cabrón! Disculpen, he tenido una llamada de teléfono más larga de lo habitual. Ya. Perdone, disculpe, ¿es usted el doctor Cooper? No, yo soy su ayudante. Disculpe, señora. Aquí estas señoras y estos caballeros han tenido la amabilidad de dejarme pasar a mí la primera, porque he salido de casa y seguramente no he cerrado correctamente el gas y he hecho lo mismo con el agua. Vale. Pues Perdón, muy señora. bien. Y yo le he dejado pasar. Señora, a ver si me calmo un poco. El doctor Cooper no practica terapias de grupo, ¿verdad? Porque en ese caso a mí... Lo siento, yo no tengo información sobre el método del doctor. Lo único que puedo decirles es que el avión del doctor se ha demorado en Londres a causa de la niebla. Como no he podido contactar con el doctor, ignoro si en este momento sigue montado en ese avión o bien viene ya hacia aquí de camino en un taxi. Ahora me van a perdonar, pero es que yo tengo que estar pendiente del teléfono. En cuanto sepa algo, les informo. Ay, madre del amor hermoso. Cuando llegue a casa, como me lo haya dejado todo abierto, ¡oh! Me van a comer las facturas. ¿Quiere que le calcule el gasto? Grosso modo. No. Vale, ya lo pillo. Joder. Perdone, ¿le importaría cambiarme el sitio? No hay problema, claro. ¿A qué terminal llegan los vuelos de Londres? A la T1, T2B y T2 y T2B. ¿Y cuánto se tarda más o menos? Ja, mire, 1 hora si es taxista negado, 3/4 si es normal y media hora si se llama Camilo y es premio nacional. Bueno, si es media hora tampoco es tanto, ¿no? Ajá, excepto si sigo metido en el avión. Y eso si el avión despega, que la niebla es muy peligrosa. Perdonen, ¿les importa si abre un momento? Que si ya me parece normal que 8 personas respiren el mismo aire y no sea en invierno. Pues calor no es que haga, que estamos a 12 grados temperatura exterior. Solo 2 minutos después cierran. ¡Gilipollas! Jesús, María y José. ¿Qué haces? Nada, dándole armonía al conjunto. ¿Es que a nadie le molesta este desorden? ¿Qué desorden? Es que no ven que no está simétrico. Anda, que para mear no echa gota. A ver, Frida, ¿qué le pasa? Como tengamos que visitar cada uno al médico, uno a uno nos va a dar aquí la vida. Hay gente que no, pero... Ya, pues miren, que toda la vida la gente se ha reído de mí. Y ya con la edad cada vez lo aguanto menos. Sí, que nos respetamos todos, nuestras manías. Pues sí, nos respetamos todos. ¿Vamos a algo? No sé, ¿qué juegos hay? A ver, yo fui a una terapia de grupo hace 2 años y me fue muy bien. Y allí nadie se rió de nadie. Normal. ¿Saben lo que tendríamos que hacer? No. Pues no.
una ronda de presentaciones. Ay, vaya. Dios mío, ¿y eso por qué? Bueno, porque creo que lo vamos a tener que hacer delante del doctor. Vamos cogiendo confianza, nos conocemos mejor y no estamos tan tensos delante de él, ¿no? Sí, a mí me parece una idea muy acertada. ¿Está usted de acuerdo, Frida? Bueno, si solo hay que presentarse, Bueno, no solo eso, ¿eh? A ver, hay que explicar la razón de su presencia aquí y su color favorito. ¿Su color favorito? Cromoterapia. No, yo lo acabo de entender, ¿eh? A ver, pues dicen que tiene que ver con el estado de ánimo en general, ¿no? Por ejemplo, si usted es depresiva, pues seguramente será el negro. Pero si usted es optimista, pues será el rosa. Bueno, ¿y quién empieza? Va, yo misma. Bueno, pues yo me llamo Ada. A-D-A. Perdone, ¿puede cerrar ahí? Es que lo que es calor no hace, ¿eh? Ay, a partir de ahora prohibido interrumpir. ¡Capullo! ¡Ay, Jesús María José! Menos Frida, que no hace aposta. Vale, pues repito. Ada, 29 años, soy diseñadora de videojuegos. Sufro varios TOCs desde la adolescencia. Los principales son mi incapacidad por pisar las líneas y mi fascinación por el orden y la simetría. ¿Y su color favorito es él? El verde. Interesante. ¿Y eso por qué? Pues porque es el color que está justo en el centro del arco iris. A ver, de un lado tienes el azul, el violeta y el índigo, y del otro el amarillo, el naranja y el rojo. 3 y 3 y el verde en el centro. Me hubiese puesto un ojo. Bueno, va, ¿a quién le toca? Bueno, pues lo hacemos por orden de llegada. pues entonces me toca a mí. Miren, mi nombre es Alfreda, pero mis amigos me llaman Frida, aunque no me quedan muchos. Desde niña sufro el síndrome de Tourette. Según parece, este TOC no tiene cura definitiva, pero ya solo me espero que el doctor sea una eminencia, como dicen. Eso es todo. ¿Y su color? Mi color. El esmeralda. Pero eso es una joya, ¿eh? Bueno, en realidad es una variedad verde del berilo, un mineral ciclosilicato. Pues eso, chica, que también puede ser un color. Además, la esmeralda es lo último que se pierde. Basta de borlas, por favor. Bueno, pues me toca a mí. Me llamo Camilo. Yo no vuelvo. Gracias, Najo. Pues eso, que me llamo Camilo. Y mi favorito color es el merengue. Ah, no, eso sí que no es un color, eso es un postre. Perdone, no se meta con el Real Madrid para que muerda. Bueno, el caso es que este TOC, como lo llaman, yo lo llevo perfectamente. Es mi mujer quien no lo soporta, ¿sabe? Yo me despierto y ya cuento. A mediodía cuento y por la noche cuento. Y para lo que ella es un infierno, pues para mí es, bueno, un divertimento. Pero bueno, visto lo visto y visto mi nivel de calculitis, o paro, mi mujer se divorcia después de mí, después de 25 años. Eso es todo. A ver, porque concretamente, ¿cuántos días son 25 años? 9.125. ¿Y cuántos minutos? Pues 35.824.000. Buah, sin pensar solo un segundo. A ver, a mí me gusta hacer cálculos más amenos, más complicados. Bueno, ¿a quién le toca? Uy, acabo de confesar que cuando hablo suelto escupinazos asesinos. Que no, que su manía es la de contarlo todo. Si es que en el fondo es un genio. Mire, me gusta lo de genio. Bueno, sufre de adenomanía, la necesidad obsesiva de contarlo todo, sumar, restar, multiplicar... Que sí, que vale, que me gusta lo de genio. Su turno. No, nada. Me toca a mí. Bueno, me llamo Pedro Blanco. Y mis amigos y familiares me llaman Blanco. Mi color favorito, el blanco. Soy auxiliar de laboratorio. Tengo 30 años. ¿Y en qué campo trabajas? Control de calidad. Es que a mí me dan un poco de pánico los microbios. La gente dice que soy muy somático, pero cuando se ve lo que se ve y se oye lo que se oye, yo me digo que hago muy requete bien tener cuidado. Lo que pasa es que me agobio y
Mis amigos me dijeron que fuera un especialista y nada, de doctor en doctor, el mejor de todos yo, el doctor Cooper. Uy, sí, chico, una eminencia puntual como pocos. ¿Y le pasa lo de siempre? Sí, pero se acentuó hace unos 10 años. Año anal, ferito rectal. Impresionante cadeneta. Señora, picotaje. Que le toca. Que déjeme, que yo ya le he dicho antes que estoy aquí por una amiga que no ha podido venir. Sí, sí. Me da que su amiga y usted se parecen como dos gotas de agua. ¡Ay, el agua! Venga, siga. Ay, Señor Dios mío. Ayúdame. No me dejes sola. Cógeme de la mano. Bueno, pues yo me llamo María. Vale. Hubiese apostado los dos ojos ya. Y tengo... Bueno, yo no tengo edad. Si estoy aquí... Luego sí lo explico. Ay, mi color. Mi color es el azul. Pero no un azul así, normal. No. Un azul más puro. Un azul... cielo. Requiem eterna dona es domine. Bueno, en fin, ahora sí. Que si estoy aquí es porque tengo una muy mala manía. El médico dice pues que la deriva un montón. ¡Qué manía! Uy, pues lo compruebo todo una y otra vez. ¿Todo qué? Para empezar, mi bolso. Después, no soy capaz de salir de casa sin haber comprobado que he cerrado bien con llave todas las cerraduras, varias veces. Y luego pues hago lo mismo pues con la luz, el agua, el gas. Oiga, ¿y cómo le llaman a esto? Tox de verificación, pero por lo que yo he leído, se cura con bastante facilidad. Bueno, eso no es todo. A veces tengo pensamientos extraños. ¿Extraños? ¿Cómo de extraños? A ver, son ideas que me pasan por la cabeza. Una y otra vez. Y son las mismas. Cuéntame más. Sí, sí. No, esto yo se lo contaré a solas al doctor Cooper. Oiga, ¿y lo de santiguarse 100 por hora también es un toque? Ay, pues no lo sé. ¿Usted cree que estoy loca? No, mujer. Por esa regla que estaríamos todos chalados ya. No, que tengamos un problema no quiere decir que estemos locos. Estése tranquila. Ah, ¿si queda usted? Mrs. Enciclopedia. Bueno, pues yo me llamo Sofía, que como sabrán viene del griego y significa sabiduría. Ya todo. Mi problema es que pregunto mucho. Tocas. Sí, pero yo no lo hago para molestar ni nada. Es que no saber no me deja dormir. Necesito saber las cosas, el porqué de todo. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque estamos esperando al doctor. ¿Y quiénes somos? ¡Ay, pues un puñado de tarados! ¿Y de dónde venimos? El eterno debate, ¿somos del producto de la biología o de la socialización? ¡Mamá! Apasionante. Y bueno, cuando me surge una pregunta, tengo que buscarla y si no la sé, pues me pongo muy nerviosa. Y mi jefe me ha dicho que o me lo hago mirar por un especialista o me pone de cara al público. Bueno, eso tampoco está malo. Eso es malísimo. Imagínense, gente haciéndome preguntas todo el rato y yo sin poder coger el libro, clasificarlo, leerlo. Vamos, que eso es una tragedia, ¿eh? ¡Y de las griegas! ¿Y su color? Ah, el color. El amarillo. El color de la sabiduría. Niña, turno. Yo, no. Pero si todo el mundo lo ha hecho, Ya, hasta ya. Frida y María. Pues si no lo haces ahora, te tocará solas con el doctor. Mira, Blanco tiene razón. Yo me lo tomaría como un training para después, para cuando estés sola delante del doctor. ¡Ánimo! Bueno, yo me llamo Lili, de Liliana,
y algo me ocurre en la cabeza que me obliga a repetirlo todo. Bueno, yo me llamo Lili, de Liliana, y algo me ocurre en la cabeza que me obliga a repetirlo todo. ¿En serio? ¿Y te pasa mucho? Pues todo el rato, pues todo el rato. ¿Lo repites todas 2 veces? Sí, y a veces hasta repito las últimas sílabas de lo que dicen los demás. Sí, y a veces hasta repito las últimas sílabas de lo que dicen los demás. ¿Y te pasa sistemáticamente desde siempre? No. Desde que murió mi padre. No, desde que murió mi padre. Debe ser terrible vivir con una cosa así. Pues no es fácil, ¿no? Pues no es fácil, ¿no? ¿Y qué pasa si no repites algo? Que tengo miedo de morirme. Que tengo miedo de morirme. Bueno, si se fijan, el hecho de decirlo todo 2 veces es que queda súper simétrico. A mí Me encanta. Ay, gracias, pues eso me anima. Ay, gracias, pues eso me anima. Ya que su color es el... ¿Gris? ¿Por qué? Bueno, no sé, pensé que me traería suerte. Bueno, no sé, pensé que me traería suerte. Porque el gris es el amuleto africano de la suerte. Sí, sí. Por Dios bendito. Pero bueno, a ver qué es lo que tiene la chiquilla. Ecolalia y palilalia. Oiga, ¿y qué era lo mío? Ya se lo dije. Arimomanía. Bueno, yo encuentro que no está mal, ¿no? Ponerle un nombre al problema, es un buen principio. Hombre, ¿novedades? ¡Tonta culo! Siento decirles que no he podido todavía hablar con el doctor. Pero bueno, 1 año de espera para esto. Perdone, pero me parece inadmisible. Pues sí, yo he tenido que coordinar a la perfección mis 5 agendas. Laboral, familiar 1, familiar 2, ocio y Castellers de Sants. La verdad es que lo flipo. ¡Hipo! ¿No les importa si abro un momento la ventana? Sí. He podido, sin embargo, hablar con Aena y me han asegurado que el avión ha despegado ya, presumiblemente con el doctor dentro. Presumiblemente, o sea, que no es seguro. Sí, seguro. Sí es seguro porque he utilizado el término presumiblemente. Bueno, disculpen, han despegado ambos, el avión y el doctor. Vale, ¿hace cuánto? Pues eso no me lo han dicho, pero este vuelo no puede durar más de 50 minutos. 3.000 segundos. ¡Pedazo cabrón! Eso diría yo, pero en su cara. Bueno, me van a perdonar, pero tengo que seguir pegadita al teléfono. Hasta luego. Oye, si no os importa, yo abro la ventana. Anda, pues vamos a pillar un trancazo. Al revés. Es así como se expulsa el micrófono. Obvio. Falta usted por presentarse. Pues yo me llamo Dolors, catalán para Dolores, y mi color favorito es el lila, porque soy una mujer muy trabajadora. Y bueno, soy bastante organizada, lo cual no es un problema, ya que me dedico a la organización de eventos. Y en ese tipo de trabajo hay que tener en cuenta los imprevistos, claro. Que si el público se intoxica con la comida, que si cae un foco y le parte a alguien la cabeza, que si entra un loco con la pistola. Bueno, señora, pero es que eso no pasa muy a menudo. Quizá no, pero yo no puedo evitar preocuparme por todo, por mi trabajo, por mi familia. Soy responsable de todo y de todos. Y llega un momento que tanta responsabilidad, tanta preocupación, no me deja vivir. Así que he decidido ponerme en manos de un experto. Pues sí, una eminencia. Pero mire, ya llevamos 50 minutos de espera. A ver, ¿qué hacemos mientras? Bueno, podemos jugar a uno de estos juegos. No estaría mal. Perdone, ¿todos juntos? Pero... No sé. Pero es que yo prefiero una actividad más solitaria, ¿eh? La solitaria. ¿No solitaria?
solitaria puede emitir en 20 metros y puede ocupar el destino de una persona. Sí, sí, y a los 30 se come el huésped. Ah, No es verdad, A ver, Frida, aquí unas cartas, por si quiere jugar al solitario. Uy, no. O jugamos todos o no juega nadie. Bueno, pues para los 8. ¿No hay el parchís? ¿No hay el parchís? No, pero es que es para 4. A ver. El ajedrez no. El twister. ¿No? Vale. El trivial. Sí. Vale. Vale. Ya, relájate, Ana. 2 minutos, fuera, ya está. A ver, también hay el Pictionary. ¿El dicho qué? Uy, esto no lo conozco. Es uno de dibujar, es uno de dibujar. perdona, pero esto no está un poco curioso. Desordenado más bien. A ver... ¡Ay, mi viejo amigo el Monopoly! Vale, ya sé que no es lo más moderno del mundo, ¿no? Pero... ¡Desplúmale! Todo. ¿Todo? ¿Qué es eso de todo? Pues todas sus propiedades menos las estaciones, claro. Pues todas sus propiedades menos las estaciones, claro. Además de todo el dinero. Esta tía está loca. Si le doy todo eso, me quedo sin nada. Esta tía está loca. Si le doy todo eso, me quedo sin nada. Pero si se queda con las 4 estaciones. De Vivaldi, ¿no te jode? Anda, mira, el que nos iba a arruinar. Esto es más divertido de lo que pensaba. Vale, ten todas las estaciones y el dinero. Esto no es un juego, esto es un atraco. Joder. Por fin he podido hablar con el aeropuerto. ¿Y qué ha dicho? Pues miren, que el avión del doctor ha aterrizado en el Prat. Pero se encuentra retenido en la pista por culpa de la avería de una pasarela. ¿Avería en la pasarela? ¿Avería en la pasarela? Eso suena fatal. ¡Mierda! Eso quiere decir entonces que el doctor esta tarde no va a pasar consulta. No, señora, el doctor va a venir, pero dentro de 1 hora. O quizá 2. ¿Una o dos? Miren, yo lamento muchísimo las molestias ocasionadas porque han sido absolutamente ajenas a nuestra voluntad. El doctor es el primer indignado con este contratiempo. Contratiempo, anda, huevos. ¡Una vergüenza! Eso es lo que es. No se da una cita tan importante a 8 personas cuando se sabe que se va a llegar el último minuto y encima del extranjero. Una organización tan
cutre. Se cae con cualquier imprevisto. La prueba, mírenos, 8 personas aquí esperando en esta. ¡Matasanos, jodido de mierda! ¡Hala, toma por culo la simetría, tú! Total, os iba a desplumar a todos, así que no vale la pena ni jugar. ¡Campeón! Escúcheme bien, señora. Yo me voy. Pero dígale usted a su doctorzucho que tendrá noticias mías. Somos, hombre, un año de espera para acabar jugando al Monopoly. Me parece indecente. ¡Ente! Yo también me voy. Y aunque no me gusten los virus, le pienso infectar la web. ¡Al gran doctor Cooper! ¡Ah, mejor especialista del mundo! ¡A la eminencia! Le dice de mi padre que es un farsante. Lo mínimo que se merece es una denuncia. Miren, sinceramente, yo no sé qué decirles, excepto quizá que la paciencia... Sí, ya. Es la madre de la ciencia. Anda que con un refrán lo vas a arreglar, hermosa. ¡Osa! Bueno, pues yo me voy. Yo también. Yo me voy. ¿Y yo? ¿En serio? ¿Pero por qué? Pues porque si va a tardar 2 horas se me va a hacer muy tarde. Pues porque si va a tardar 2 horas se me va a hacer muy tarde. Vale, pues yo también me voy. Vale, ¿y el papel? ¿Qué papel? Yo necesito que me firmen conforme pido yo la terapia para entregárselo a mi jefa. Pues pídaselo al ayudante. Venir a la terapia, hemos venido. Aunque no haya servido para nada. Bueno, pues si todo el mundo se va, yo... Frida, ¿usted qué hace? Sinceramente, me habían convencido con esto de la terapia de grupo. Pero si ahora todos se van... No, si usted se queda, yo me quedo. Ah, pues en ese caso me quedo con usted. No vaya a ser que haga alguna tontería. Ada, disculpe. Antes de que el resto se vaya, usted que ha practicado terapias de grupo, ¿qué es lo que se hace exactamente? A ver, muy sencillo. Al principio todo el mundo se presenta, expone su problema y luego se trabaja individualmente, por tandas. ¿Por tandas? Sí, durante un intervalo de tiempo X, el grupo se centra en una persona. Sin tocarse, espero, ¿no? Tío, ¿no es una orgía? Oh. A ver si lo he entendido bien. Así el grupo hace de médico. Sí, a ver, el doctor orienta la sesión, pero es todo el mundo el que participa. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Perdón, ¿bromea usted? Total, a mí la tarde ya se me ha ido el traste. A ver, después del plantón que nos ha dado su gran eminencia... Pero es que usted tiene que entender que nosotros no somos terapeutas. Y aunque todo el mundo participe, pues tendrá que estar presente el doctor pues, para guiarnos. Igual que Misa el pastor guía su rebaño. Marchando una metáfora beata. ¡Ay, Camilo, basta de agresividad! ¡Manda huevos! Cada uno reacciona a su manera. A ver, que esto es un grupo, aunque la gente se pica entre sí, pues no suele funcionar muy bien, la verdad. Normal. Yo pienso lo mismo. Si no nos podemos respetar entre nosotros, tampoco podemos esperar que toda la gente nos trate lo mismo. Tiene usted toda la razón, Blanco. ¿Para qué me toca? ¿Bueno qué? ¿Lo hacemos? A ver, por mí, perfecto. Total, no tenemos nada que perder. La tarde, pero ya está perdida. Bien dicho. ¿Y usted, Frida? Bueno, sinceramente, a mí es que la terapia de grupo me ha dado siempre mucho favor, pero con ustedes no me importa intentarlo, ¿eh? Genial. A ver. ¡Camilo! ¿Camilo? Coño. ¡Blanco! Dime, Si se queda, le dejo hacer limpieza general. yo la verdad es que no tengo mucha fe en este tipo de cosas. Pues anda que yo. Venga, Blanco. Bueno, yo me quedo y si al final el ayudante me firma el papel, va. Venga, por una vez en su vida. Mimi, ¿tú qué haces? Bueno, si todos se quedan, yo me quedo. Bueno, si todos se quedan, yo me quedo. Bueno, pues hágalo por usted. Si no quiere, pero hágalo por el grupo. Venga, vale, me quedo, ¿eh? María, María, llena eres de gracia. Solo quiero usted. ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué hace?
inútiles. Jamás me quedaré. Esto es un simulacrucho de consulta y se acabó. ¡Pedazo guarra! A ver, haciendo el tonto no la vas a convencer. Hoy no. Pero es que ni así, ni de ninguna manera. Cuando yo digo que no, es que no y que no. ¿Y por qué no? Pues porque no me gusta el ambiente. Mira, entre Frida la pobre, que no lo hace adrede, y Camilo, que hace lo que le da la gana y puede, vamos, que parece que estemos en un bar de alterne y no en la consulta de un médico. Bueno, pero si Camilo hace un esfuerzo en quedarse, ¿usted también haría el esfuerzo? Pues, mire, si es que yo tengo que coger el cercanías y como mucho, pues mire, tengo media hora. Espere, ¿usted no será también sidromofobia? Chica, yo qué sé qué es eso. ¿Sidromofobia? ¿El miedo a perder el tren? Perdone, ¿y la gente que tiene miedo a perder el avión? Porque de esos me caen muy al día. ¿Cómo se llama el taxi? ¿Cómo se llama? Pues las personas que tienen miedo a perder el avión se llaman aerodromófobos. Oye, y perdone, ¿y la gente que va perdida por la vida? ¡Esos son taxistas! Tranquilo, Camilo, que estoy de coña. A ver, Ada. ¿Tu terapia en qué consistía? A ver, en la primera parte todo el mundo se presenta, pero es en la segunda donde empieza el trabajo en sí. Es la segunda parte donde se entra directamente en el meollo. Sí, Camilo, sí. Pues sí, es perfecto. Nosotros ya nos conocemos y conocemos el problema de todos. Así que en 30 minutos estamos en la calle. Sí, lo que usted quiera, pero yo no puedo perder el tren. Venga, mujer. A ver, en 3 minutos por persona, 24 aproximadamente, grosso modo, ya estamos todos. 3 minutos por persona. ¿Usted se cree que vamos a solucionar los problemas que llevamos arrastrando, vamos, durante años en 3 minutillos de nada? Bueno, intentarlo, ¿no? Ay, yo lo siento, no es para hacerme de rogar, pero... Entonces, acepte. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Frida, ¿cómo lo ves? Mire, personalmente, a mí el asunto me pone de los nervios a más poder. Pero a estas alturas les conozco lo bastante para saber que no van a juzgarme. Yo igual. Mari, si sirve de algo, eso que ganamos. Y si no, pues bueno, el tiempo y el dinero lo hemos perdido igual. Mujer, menos que un Padre Nuestro. Bueno, va, venga, está bien, me quedo. Pero a Dios pongo por testigo que no tengo ninguna fe en todo esto. Dios es testigo hasta el testigo de Jehová si usted quiere. Vale, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 3 minutos? Pues no sé, rezar. Ay, sí, de verdad. No, señora. Ada, cuéntaselo. Vale. Durante 3 minutos, el grupo se centrará en ayudar a desbloquear el problema de una persona. Oye, perdona, pero a mí todo esto me parece ensandez. Bueno, entonces, lo que debemos hacer es que cada persona se enfrenta a su TOC delante de los demás. Exacto, ese es el principio. Bueno, ¿lo hacemos? Sí. Pues va. Vale, que cada uno se coja su silla. Vale, ¿y cómo nos tenemos que poner? En círculo. No, 4 de cada lado. ¡Vámonos, simétricas! Ay, gracias. Bueno, entonces, ¿si lo hacemos por orden de llegada? Pues me toca a mí. Y para no estresarme con la espera, me tiro en la piscina. ¿Vale? Piscina, agua, sus grifos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vale, tiene que estar 3 minutos sin hacer gestos obscenos y sin soltar improperios. Colóquese aquí. ¿Con mi silla? Sí. Miren, yo ya a mi edad no creo en milagros. Pero por intentarlo que no quede. ¿Alguien tiene un reloj? Yo mismo, cronómetro, punto.
Perdone, es el estrés. Sí, lo sabemos, Frida, lo sabemos. Ay, no, Frida, estamos con usted. ¡Gilipollas! Oh, me parece a mí que el experimento este se está quedando corto. A ver, no es un experimento, María, es un ejercicio de solidaridad. Eso, señora, deje de enviar malas vibraciones al grupo. ¡Ay, vibración vibrador! Mire, ya les sabíamos que no era bueno empezar por mí, ¿eh? Porque el grupo va a acabar con laborar por los suelos. Vale, pero ¿no siente que filtra ciertas groserías? ¡Sí, ha tontado! Vaya, menudo filtro. Es normal. Cuanto más tensa estoy, más fuerte me da el ataque. Pero después de tanto tiempo, ya me conozco la mecánica. Y solo me calmo un poco, metiendo los pies en remojo. Mojo. ¿Cuánto tiempo me queda? Uy, 1 minuto 30. Pero, ¿no siente? ¿No se calma? Sí, claro, sí. ¡Caca, culo, pego, pis! Dios mío, pero esta mujer va a soltar la Biblia Anderson. Oiga, con la Biblia no se meta, ¿eh? Tranquilícese, mujer. ¡Atontado! Bueno, mira, eso está mejor, ¿no? ¿Cuánto le queda? Pues, 30 segundos. ¿Todavía? Bueno, esto va a ser eterno. ¡Amarla, parla! Gracias, pero no. ¿Le importa ese documento? ¡Ay, cabeza el culo! Blanco, perdone. Nada. Venga. 4, 3, 2, 1. ¡Ríe mil putas! ¡Que me dio madre! ¡Ole ahí! ¡El último de los gordos! ¡Para matar el desastre! Ya les había avisado que conmigo no hay manera. ¿Quién es el siguiente? Pues yo. A ver, tengo que estar 3 minutos sin calcular, ¿verdad? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Y si hacemos algo? Pues si no se me va a pasar la tarde aquí muerto. ¿Y qué quiere que digamos? Pues algo que me fuerce a calcular y yo me resista. 12 por 12. 54. Claro, a eso le llamo yo resistir. Os vais a enterar de que vale un peine. A ver, de lo que vale no, pero seguro que ha contado las cosas del suyo. Pero quiero ver que no me peino. La fecha de la Constitución Española. Uy, ni había nacido yo. Las comunidades autónomas de España. Bah, nunca he sido de Barcelona. Uy, estoy impresionada, Camilo. Mira, es que a veces nos montamos una película por nada. Boing, boing. 747, mierda. Si es que aquí no hay quien se despiste, ¿eh? La muerte de Franco. Pues meses antes de la entrada del rey. Los enanitos. Si es que no tenéis imaginación, que entrarle por los dálmatas de paso. Los pecados capitales multiplicados por las campanadas de Nochevieja dividida por los hermanos Dalton. 21. No, sí, la verdad es que esa es de las buenas peleas. Aparte, la he iniciado yo. Causa. Joder, 205. Animao. 1798-1862. Y las calles de Barcelona no, porque me sé las placas de memoria, que soy taxista, joder. Paracetamol. 500. Sea. 600. 3,1416. Uy. Los hombres sin piedad. 10. 12, perdón. ¿Los mandamientos? 10. Los perritos. 4. ¡Ay, la mierda! Os estáis pasando conmigo, joder. Pero ya se acaba el tiempo. María tenía razón. Esto no es una terapia, esto es un cachondeo. Bueno, pero todos hemos visto que eso es un súper esfuerzo. Sí, sí. Vamos, aquí la máquina pensante. Mira, ¿sabe qué? Se acabó. Aquí, si ustedes se quieren ir, se van todos, nos quedamos aquí Frida y yo, hacernos unas partiditas de ajedrez y paz y gloria. Es que me tendré derecho ya a mi terapia. Pero no ve que esto no hay forma, que no hay solución ni a la de 3. Vale. Bueno, Mire. pero mire, yo ahora prefiero que lo hagamos hasta el final. La beatora cambiándose de chaqueta. Hombre, mire, 3 minutos pasan volando y a lo mejor esto ayuda a alguien. Bueno, ¿saben qué? Yo lo siento, no quiero cortar el rollo, seguimos y ya está. No quiero... Vale. ¿A quién le toca? A la tonta que pregunta. No, eso nada, me toca a mí. Perdón. ¡Venga!
muy fácil. Ah. Pues porque si no sería muy fácil. Y sin abrir la ventana. Venga, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Uf! ¿Dónde habré metido yo las manos? ¡Ugh! ¡Qué asco! Yo también. ¡Ah! Pero si tengo las uñas negras. ¡Y las uñas mías! Me huelen fatal. Todo el día fuera de casa, lo que habré tocado. No aguanto más. Es que no he aguantado nada. El pobre debe sentirse fatal. Ay, pues no debería, porque no le va a servir de nada. Bueno, pero debe estar hecho polvo. Bueno, y ya tiene jabón, porque igual no hay jabón, ¿eh? Yo se lo llevo, yo se lo llevo. Uy, Pero tranquilo que está con Lili, ¿eh? No. y le esperamos. Uy, yo creo que ya llevan demasiado rato. ¿Qué hacen tú? ¿Qué tardan tanto en esto? Ay, qué triste, hombre, ¿qué va? Uy, míralo, si ya viene. ¿Todo bien, Blanco? Bueno, sí, porque explota demasiado rápido. Vale, otra vez, venga, que no pasa nada. Vale. Vale, pero esta vez les pido que no sean tan bestias. Ya, muy bien, de acuerdo. Pero mire, solo deje ver que le toco con mis manos, que están, pero que muy, muy limpias. Las mías también. Las mías también. Las mías están muy limpias. Y las mías. Y las mías. Y las mías. ¡Pero las mías no! Joder, si es que no aguantó ni 10 segundos. Que las fobias tampoco son fáciles de llevar, ¿eh? Oye, de mis 10 segundos, ¿qué estás haciendo? 2.937.000 kilómetros. Ah, te pillé. Pues nada, porque a mí me gusta hacer cálculos más complicados de esta mierda. Bueno, ¿Le damos otra oportunidad? Sí, yo creo que deberíamos que darle la última. Sí, vale, pero ¿y qué le hacemos? No sé. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? ¿Así nada más? Ah, Ah. muy buena idea, ¿no? sí, sí, una idea cojonuda, tú. Venga, todos a una. ¡Qué horror! Esto ya es una humillación. No, Camilo, para nosotros no lo es. María, su turno. Bueno, pero vamos a esperar a que vuelva, ¿no? Ay, por supuesto. Sí, además, a la tercera vez tarda unos 22 segundos de media. Estar aquí en 5, 4, 3, 2... ¿Y esto que tiene un crono ahí dentro? Oye, ¿también tienes clavija de USB? Sí, y H dame ahí también. Te toca María, te toca María. Ay, a ver, que me temo lo peor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tiene que estar 3 minutos sin comprobar nada. ¡Excepto mi chacho! Y sin santiguarse, ¿eh? Y sin santiguarse. ¿Preparada? Bajamos el picotaje. ¿Listos? ¡Ya! ¿Tiene o no tiene las llaves de su casa? Claro que las tengo. ¿Estás segura? 100% segura. ¿Segura, segura? Segura, segura. Un millón de veces. Ya, pero a veces hemos pensado que lo comprobamos y... Luego las llaves no están en el bolso. A veces pillamos el llavero que no es por equivocación. ¡Ay! Os reconocemos el ruido y después es otra cosa. Como un pasador, monedas sueltas. Como un pasador, monedas sueltas. Y bueno, y a lo mejor ha cerrado la casa y nos ha dejado dentro el paño puesto. Uy, a lo mejor me da el gas. ¿O la luz? Y el Que lo agua. inunda todo, que lo inunda todo. ¡Hasta que el piso explota! ¡Don Antonio bendito! ¡Que encuentre mis llaves! Dios mío, que se ponga el cocho, joder. ¡Un vaso de agua, por favor! ¡Abre la ventana, Blanco! Señora, tranquila. Respire profundamente, por favor. 95, pero bajando, ¿eh?
¿Mejor? Ay, sí. ¿Se encuentra mejor? Estoy algo mejor. Bueno, Sí, no es la primera vez que me pasa, ¿eh? El médico dice que esto se llama... chica, que no me acuerdo. Pero que no es nada grave, ¿eh? Nada grave, nada grave. Oiga, pues cuando ha puesto los ojos en blanco pensaba que le daba un jamacuco y estiraba la cama. Va, me hubiera gustado. Señora, yo sé que yo le caigo mal, pero usted me cae bien. Y por el grupo, mato. Venga, va. ¿Se encuentra algo mejor, María? Sí, ya sí, pero... Ay, por lo que a mí respecta, este experimento se ha acabado, ¿eh? Hola, ¿qué pasa el siguiente? Vale, ¿y qué tengo que hacer? Ah, pues cogemos tarjetas de trivial y le hacemos preguntas. Y no puede buscar la respuesta. Y no puede buscar la respuesta. Ni decir nada. A ver, crono a punto. ¿Listos? ¡Ya! Ciencia y naturaleza. ¿Qué órgano segrega insulina? Hombre, el páncreas. Usted recuerde que la idea es resistirse. Historia. ¿Contra qué chocó la nave Luna 2 en 1959? La Luna. Esa. Sí, ya, claro, ya. Geografía. ¿Qué isla del Caribe tiene nombre de flor? La isla Margarita. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Una rosa. Entretenimiento. ¿Cómo se tituló en España North by Northwest de Alfred Hitchcock? Pero este trivial de qué año es. Con la muerte en los talones. Pero este trivial de qué año es. Y arte y literatura. Que se va a hacer la tarjeta entera. ¿Qué rasgo facial no tiene la Mona Lisa? ¿Mona Lisa? A ver, espera. Arte. Maestros de... La de Da Vinci. Maestros del Renacimiento, óleo. Ay, es que de verdad, ¿eh? Uf. Yo no, que es que no puedo. Rasgo facial que le falta a la Mona Lisa. La respuesta es cejas. Bueno, ¿a quién le toca? A mí, a mí. Bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, te vamos a hacer algunas preguntas tontas. Y tienes que responder dando la respuesta una sola vez. Vale, lo intento. Vale, lo intento. Ay. Venga, cronómetro a punto. Solo 3 minutos, ¿eh? Solo 3 minutos, ¿eh? Va. ¡Ya! ¿Cuántos años tienes? 23. 23. Ahora he hecho un esfuerzo para no repetir. Pues claro, pues claro. ¿Y dónde vives? En Sans. En Sans. ¿En serio que te es imposible no repetirlo todo? Me gustaría no hacerlo, pero no soy capaz. Me gustaría no hacerlo, pero no soy capaz. ¿Y eso por qué? Bueno, no sé. Es como muy complicado en mi mente. Bueno, no sé, es como muy complicado en mi mente. Uy, hace un rato nos dijiste que tenías miedo de morir. Sí, bueno, yo o alguien de mi familia. Sí, bueno, yo o alguien de mi familia. Ay, te entiendo. Sí. No pasa nada. Que llorar es bueno. Para desahogarse. Gracias, gracias. ¡Ah, qué asco! ¿Puedo probar una cosa? A ver, Lili, repite conmigo. Pi, pi. Pi, 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 pi. Can, can. Can, can. Can, can. Bueno, va. Gori, gori. Gori, gori. Gori, gori. No funciona. No, no funciona. No, no funciona. ¿Estás mejor, Lili? Pues no, con esto no hay quien viva. Pues no, con esto no hay quien viva. Bueno, ánimo.
suba. Un besito. Tranquila, cariño, que yo estoy convencida de que tú eres de los perras. Y hazme caso, porque yo tengo un intuición. Gracias, de verdad. Me emociona mucho que seáis tan adorables conmigo. Pero yo sé que mi problema no tiene arreglo. Gracias, de verdad. Me emociona mucho que seáis tan adorables conmigo, pero yo sé que mi problema no tiene arreglo. ¿Quiere probar Dulos? ¿Quiere probar Dulos? Bueno. ¿Y qué hago? Uy, pues mire, le quitamos el móvil. Tiene que conseguir no contactar con nadie en los 3 minutos que dura el experimento. Uy, no sé si podré. Que sí, que igual tiene más suerte que yo. Inténtelo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Dulos, ¿dónde están ahora sus hijos? En el cole, a salvo. ¿Estás segura? Sí, sí. ¿Y su madre? ¿Y su madre? En la peluquería. Uy, la peluquería, le puede pasar de todo. Mira, chico, pues que le hagan mechas. Incendio. ¡Ay, que le quemen el pelo! No. Es una peluquería muy segura. Cumple todas las normas de seguridad. Lo sé, porque lo fui a comprobar. Ya. Pero te ponen ese batín y te caes tropezándote. Y piense que una caída a la edad de su madre es casi siempre una fractura, ¿eh? Sí, o peor. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi madre! Tengo que llamarla. Durante 2 segundos. Pues ya es más que usted. Bueno, pues yo creo que entonces ahora solo queda Ada. ¿Saben lo que sería genial que pasara ahora? Pues que Ada consiguiera lo que los demás no hemos conseguido. ¿Vale? ¿Vais a decir que lo digo porque me acaba de decir un beso? Pues no. Sinceramente, sería maravilloso a nivel humano que 8 personas que no se conocían hace 2 horas ayudaran a otra a superarse a sí misma para que una vez por todas con su maldito TOC. Yo personalmente, si Ada lo consigue aquí y ahora, yo ya no estaría deprimida por no haberlo conseguido. Sobre todo porque estaría orgullosa de haberla ayudado a ganar su batalla personal. Y esto no solo le daría más confianza a ella, sino que también daría esperanzas al grupo entero. ¿Saben lo que sería genial que pasara? ¡Atención, se está pasando! Lo hemos conseguido. Vale, vais a decir que lo digo porque me acaba de tirar un beso. Pues no. Sinceramente sería maravilloso a nivel humano. A mí no me importa que lo repita. Me ha parecido tan bonito. Ha sido precioso, del corazón a la boca. Yo personalmente, si Ada lo consigue aquí y ahora, yo ya no estaría deprimida por no haberlo conseguido. Sobre todo porque estaría orgullosa de haberle ayudado a ganar su batalla personal. Y eso no solo le daría más confianza al grupo, Muy bien, pero es que yo sino que también daría estoy bajo presión. al grupo entero. Ay, tranquila, cariño, que yo sí que te estoy escuchando, ¿eh? Anda, que ya está bien decir que es tan bonito lo que dice, luego cuando la chiquilla repite no hay ninguno que la escuche. Porque ya sabemos lo que va a decir y pierde todo interés. ¡Ay, Camilo! Un poco de corrección. ¡Sobrepollas! Ah, ya la estaba echando yo de menos. Ha sido precioso, sí. Pero si no lo consigo, por favor, no me odies. No te preocupes, no te preocupes. Buena suerte. Buena suerte. Ahora aquí, besos a mansalva. Ay, celosilla. ¡Ah! ¡Va a hacer retro, Satanás! ¡No me toques! ¡Jabón! Ya voy, ya voy. No, es que encima hay que esperarlo. Sí, es verdad, hay que esperarlo. Y yo no puedo esperar más porque, sí, es que voy a perder el cercanías. Tom. A ver.
Blanco tarda 22 segundos de media. Vale. Tiempo suficiente para entrenar a Ada. Agencia. Si cruza las líneas, todas las rectas y las torcidas, las finas y las gruesas, será de nuestro equipo. Pero si fracasa, nuestros servicios negarán toda colaboración con los suyos. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1... Camilo, mucha agua salía yo cuando vuelvo del lavabo. Ay, tío, nos reíamos, pero no de ti. No, es Ada, que tiene que caminar sobre las líneas. ¿Te imaginaba yo cómo hace su prenda? ¿Pero qué prenda? ¿Qué dice? Mire, se acabaron las visitas y las bromitas. ¿Mejor así? Ay, no sé, la presión me está matando. Estoy segura de que lo vas a conseguir. Estoy segura de que lo vas a conseguir. Mira, cronómetro a punto. Vale. Hijita, ¿para qué vas a poner? Ada, 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 Ada. ¡Ánimo, Ada! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tienes que hacerlo! ¿Por nosotros? ¡Por el grupo! ¡Por el grupo! ¡Por la Santísima Trinidad! Sublindando. Ada, Ada, ¡Ah, no puedes! Ada, Ada, Ada. No puedo, estoy completamente bloqueada. Pero si ya lo hiciste antes cuando viniste a sentarte. Bueno, intenta ni que sea un baile. Vale, es que no puedo, ahora mismo no puedo. Pues no sé, intenta una rayita, lo que sea. ¿Una sola? Venga, Ada, hazlo por mí. Pues me gustaría, pero... Venga, Ada, hazlo por mí. Ya, pero... Una pequeñita. Vale, vale. Una pequeñita, ¿vale? Una pequeñita. ¿Y es weekend, como se dice ahora? Vale, pero si lo hago, me vuelves a dar un beso. Te doy dos. Te doy dos. Vale. ¡Allá voy! Vale, dadme ánimos, please. Venga, Ada, 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 No puedo. Bueno, y si la empujo. ¡Que no! Eso no, de verdad que no. Bueno, ni que es... A ver, si no la puede ayudar nadie, la podemos ayudar nosotros. ¡Que no! Tiene que salir de ella. Por supuesto. Es que no creo que sea una buena idea. Venga, Ada, de ánimos otra vez. Venga, de ánimos otra vez. Ada. Ada, 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 ¡Paren! ¡Finito! ¡Game over! Bueno, pues se había acabado el tiempo ya. Lo siento, les he decepcionado a todos. No pasa nada, no pasa nada. Hay que decir en su favor que pasar la última no es nada fácil. Bueno, me hubiera pasado lo mismo si hubiera pasado la primera, ¿eh? No. Porque si empezamos pero al revés... Sí, hombre, vamos a empezar otra vez al revés. Y yo pierdo mi tren. Señora, deje ya su tren de una puta puñetera vez ya, joder. Pero bueno, qué vergüenza. Decidme eso a mí. Hombre, creo que Camilo no ha querido decirle eso, ¿eh? Pues claro que sí. ¿Qué pasa? Ay, que arderá en el infierno. Usted y su maldad. Mandala del Papa prohibiendo condones. Mira, porque me da cosa tocarte que si no te pegaba una torta. Ah, sí, pues te lo vomito encima. ¡Pero qué cerdo! ¡Pero qué cerdo! Aquí el cerdo te manda a ti a la mierda, hombre. No sé cómo te parto la cara ahora mismo. No, pues yo te lo explico. Por las líneas, chata. Pero Camilo, dijimos que montas no. Por favor. El grupo se va a sentir muy decepcionado. Tú a mí me suda la polla. P-O-L-L-A. Está usted endemoniado. ¡Sal de su cuerpo! ¡Satán! Mira, aquí vive Satán. A ver, porque yo
Yo digo palabrotas una vez, solo y sin repetirlas, y no tengo miedo ni de las líneas, ni de sus virus, ni de su Dios bendito, joder. ¿Lo ven? Te han retratado. Pase, colega, pero lo que eres una rata. Una rata sí, y de las gordas, con todas las infecciones y virus por haber. El virus de las papilas, el de la rubeola, la escarlatina, el herpes, el bucal, el genital, los dos. Escuchen, ¿Qué? escúchenme bien porque no se lo pienso repetir. Escuchen, escúchenme bien porque no se lo pienso repetir. Hija, qué credibilidad la tuya, ¿verdad? ¿Cree que porque ser más mayor que Ada, que Blanco, que yo pueda hacer lo que le dé la gana? Pues no, la próxima vez que se meta con alguien del grupo, pienso meterle un ladrillo en el bolso de María y le revienta la cabeza antes de reinar. ¿Se cree que porque ser más mayor que Ada? ¡Pero Camilo! ¡Déjala salir! Que no hay ganas de escucharlo dos veces, joder. ¿Pero que no puede dejarla ahí encerrada? Pa, que 2 segunditos ya acaba. ¡Déjala salir inmediatamente! Y sobre todo, pídame perdón. ¡Déjale salir! ¡Déjale salir! Lo siento. Otra vez y de verdad. Otra vez y de verdad. Lo siento. Joder, es que esta terapia me está matando ya. Pero tiene derecho a tomarla con nosotros. Los chicas, he de confesar que soy un imbécil, un gilipollas. Anda, taxista tenía que ser. Oiga, ¡En el codo! ¿Algún problema? Pero si he oído golpes. nada. Me hubiera gustado verte triunfar. Yo también, sí. Yo también, sí. No será por no haberle repetido el nombre. La verdad que nos hemos desgañitado gritándole. Pues sí. Ada, ¿cuántas veces la hemos nombrado mientras la animábamos? Ay, no tengo ni idea. Camilo. ¿Qué? ¿Y eso cuántas veces hemos nombrado a Ada? ¿Todos? En total. Pues no sé. ¿Y cada uno? ¿Cada uno? Yo qué sé, no sé. Bueno, ¿y usted solo? ¿Yo solo? Pues que tampoco lo sé. Pero, ¿cómo es posible? Pues es posible porque... ¿Lo he contado? ¿Cómo es posible que el gran Camilo no lo haya contado? ¡Disculpe! Lo siento. No me da cuenta. No sé, eso es genial. ¿Qué? ¿Que me disculpe? No, hombre, no. Que no lo haya contado, viniendo de usted, es sorprendente. Sí, sobre todo usted que lo cuenta todo, ¿eh? Pues, a ver, yo estaba tan preocupado por Ada que no pisase bueno, que la pisase en realidad que no he contado las niñas. Uy. ¿Y si esa fuera la solución? ¿Qué? Pues no pensar tanto en uno mismo. ¿Pero por qué dices eso? ¿No han notado algún comportamiento extraño esta tarde? No. ¿Nadie? No. Pero qué comportamiento extraño. Pero qué comportamiento extraño. Pues cuando Ada ha ido a buscar el vaso de agua mientras María se estaba asfixiando. Sí, ya. Entonces, ¿qué? A ver, rápido, ¿qué es? Pues que Ada ha caminado sobre las líneas. Hostia, es verdad, cuando hay aquí 28 aproximadamente, grosso modo. ¿Pero tú te diste cuenta o no? No, para nada. ¿Pero tú te diste cuenta o no? No, pero como María se asfixiaba, pues me centré en lo más urgente. Eso quiere decir que lo has conseguido. ¡Hostia, Ada. sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sí, no en el momento que queríamos, pero has vencido las líneas. ¡Es un hecho! Muy bien. Oiga, un momento.
¿Y cuenta fuera de su turno? Pues claro, ¿y por qué me iba a contar? Pues claro, ¿y por qué me iba a contar? No importa que se resulta. Pues Exacto. entonces yo también. Porque tranquilamente hemos estado andando a Ada y habrán sido como 200 veces que no he contado. Pues sí, claro que sí. Pues 2 de 8. Nada mal. Al final no es tan desastre como parecía. Pues no, no lo será, de verdad que no. Hombre, pues no, yo reconozco que no tenía ninguna fe en todo esto. De 8 está muy bien. Y 3 aún mejor. Y 3 aún mejor. Sí. ¿Hay un tercero? Sí, sí. ¿Quién? ¿Usted, Blanco? ¿Yo? ¿Usted, Blanco? ¿Pero yo qué he hecho para merecerme esto? Hace un rato, cuando me puse a llorar, se acercó para darme ánimos. Me tocó y luego no se lavó las manos. Hace un rato, cuando me puse a llorar, se acercó para darme ánimos y luego no se lavó las manos. ¿Es cierto? ¿Y por qué no se lava las manos? No sé, en ese momento pues no me vino a la cabeza, no sé por qué. Yo sí lo sé. Porque cuando usted ha consolado a Lili, le ha dado usted su amistad. Ah, y la amistad no es sucia. Mira, es que ni Antonio Gala, ¿eh? 37,5%, fíjate. Bueno, pues a ver, pensemos si hay alguien más que aún no... No sé. No sé quién puede ser. Yo está yendo muy bien todo, pero me voy a esperar para poco. Otra vez, por Dios bendito que hay que esperarlo, madre mía, que pierdo el tren. A ver, señora, espérese que estamos en pleno meollo. Sí, Ya claro. cogerá de después. Sí, claro, hombre, mira, si te va bien me quedo en la estación toda la noche, allí, sola, bajo la luz de la luna. Está usted turulado. ¿A qué estación va y dónde va? Mire, yo tengo que coger el tren de las 8:30 que va de Sants a Castelldefels. Pues esa es mi estación. ¡Ay, toca un pezón! Ya está, ya lo sé. ¿Qué? Ya sé otra persona que por un momento olvidó asunto. ¿Quién? ¿Quién? María. ¿Yo? ¿De verdad? ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, pero eso cuándo ha sido! Pues antes, cuando Lili iba a pegarle con su bolso en todo el cráneo a Camilo. De acuerdo, sí, de acuerdo. Puede ser. ¿Y qué? Pues que María no registró su bolso. Pero porque hubiera tenido que hacerlo. Pero porque hubiera tenido que hacerlo. Cuando María oye la palabra bolso, se va directa a registrarlo. Es una manía suya. Mira, ahí tienes la prueba palpable. ¡Ay! No, esta vez era por si... Bueno, que las llevo, que me las tengo. ¿Usted se acuerda por qué no lo registró? Pues mira, la verdad es que estaba tan indignada con la actitud del taxista, pues que ni lo pensé. Pero un momento. Creo que hay alguien más que ha superado su top. ¿Quién? Usted, Dulos. ¡Yo! Sí, sí, usted, cuando le estábamos haciendo la prueba, le llegó un mensaje al móvil y usted no lo miró. Ahí va. Sí, era. Es verdad. ¿De cuándo era? Pues debió llegar cuando estaba leyendo las preguntas para Sofía y no me di cuenta. ¡Ah! Vale, entonces, María, Dulón ya lo han pasado. Entonces, solo queda usted, Frida, Lili y Sofía. Ah, pero yo les he dicho que yo no cuento, ¿eh? Vale, pues pensemos a ver si Lili no ha repetido algo. ¿Qué va? Si yo lo he repetido todo desde el principio. ¿Qué va? Si yo lo he repetido todo desde el principio. Yo no, aún no te des por vencida. Bueno, pues... Todo. Ah, menos 2 letras. ¿Qué Ah, letras? una simple sí. ¿Qué sílaba? Pi. ¿Pi? ¿Pero eso cuándo ha sido? Ah, pues ¿Pi? ¿Pero eso cuándo ha sido? te hacemos preguntas, que Camilo dijo 3, 14, 15.
16 y todas decimales que son interminables. 2 letras, pero eso cuenta. 2 letras, pero eso cuenta. Pues claro que cuenta. Lili, ¿Por qué no has repetido pi? No, porque yo, a ver, ya lo he dicho. Yo lo sé. Hombre, claro, ya vuelve a aparecer Camilo, el geniecillo de siempre. Pues porque es una chica muy fina y no puede decir palabrotas. ¿Qué palabrota? Pipí. Pipí. Lili, perdona. Sí, sí. En el alfabeto, después de la J, viene la... K. Vale, no he dicho nada, he tocado el dedo. Ido. Yo ya sé por qué Lili ha mantenido su top. Porque metida en el momento de la acción, por un segundo, olvidó su top. ¡Un segundo! Pero eso cuenta. Un segundo, pero eso cuenta. Pues claro que no iba a contar. ¿Cuántas veces te ha pasado en los últimos 10 años? Grosso modo, nunca. Grosso modo, nunca. Vale, pues entonces es genial porque es como una brizna de esperanza, ¿no? ¿No entiendes, Lili? A ver. Si lo entiendes, dime que sí, pero solo una vez, por favor. Sí. ¡Oh! ¡Papi, qué Soy capaz de estar tan bonita, excepto si tenéis herpes. Bueno, me parece que todos vamos a tener suerte menos usted y yo, ¿eh? Y nadie recuerda algo que Sofía podría haber buscado y no buscó. No. Bueno, un momento, que cuando a mí me dio el ataque y yo no me acordaba, como me dijo el médico, que se llamaba Sofía... ¡No lo buscó! ¡Espasmofilia! ¡Exacto! ¿Y puede generar un infarto? Hombre, pues gracias. ¡Ey! 87,5%. ¡Hurra! Trabajaría con mi cuerpo, pero lo haré con el ángulo. Bueno, pues al final no nos ha salido tan mal, ¿no? Así entre nosotros. Y no creo que el Dr. Cooper lo hubiera hecho mejor, sinceramente. Exacto. Y no creo que el Dr. Cooper lo hubiera hecho mejor, sinceramente. Exacto. Uy, creo que iremos a casa con un buen sabor de boca, con una esperanza de futuro. Sí, pero todos menos usted. No, pero también todo al revés. Bueno, pues yo creo que en algún momento usted habrá superado su top. ¿Así? ¿Cuándo? Bueno, pues espere, déjeme caminar 2 segundos. Oiga, solo 2, recuerden, mi tren. ¿Sí? No. ¿Lo ven? Lo sabía. He hablado con el doctor. Vale. Acaba de bajar del avión y viene de camino. ¡Qué porro! ¡Porro! Lamento de verdad de nuevo las molestias que les hemos ocasionado y deseo que se puedan quedar a la consulta. Sí, ya, pero el doctor, ¿dónde está exactamente? En el Prat, en un taxi. ¡Buah! En el taxi, en el Prat. 30 minutos o más con este retraso de tráfico. Sí, hombre, 30 minutos. ¿Que pierdo el tren? No. Que no, señora, un momentito. Y ya lo he perdido. ¿Cómo que lo he perdido? Hace 10 minutos. ¿Cómo que hace 10 minutos? Pero si me dijo usted que me avisaría. Avisada está, lo ha perdido. Desde luego, Camilo, es que es usted. Un genio, ya lo sabe. Bueno, a ver, ¿dónde va? Pues mire, al mismo sitio de antes, a Castelldefels. Bueno, a ver, te va a costar un riñón, pero la llevo. Sí, hombre, que se cree usted que voy a pagarle un taxi. Que no, mujer, va, que no soy mala persona, así que no me voy a bajar la bandera, va. Lo llevo gratis. Ah, bueno, entonces sí. Ya. Pero entonces, ¿no van a esperar ustedes al doctor? Pues no. ¿Y le puedo dar un recadito de mi parte? Por supuesto. Dígale que gracias por no haber venido, porque no sabríamos qué hubiésemos hecho con él. Pero seguro que hoy y en este momento lo hemos hecho mucho mejor
¡Cine! Dígale también que yo desde luego no confiaba en nada de esto, pero ahora estoy encantada de la vida. Y que igual no la denunciamos por la espera ni nada. Muy bien, pues... Dígale de mi parte que la espera ha sido un coñazo. Bueno, que la espera... mire, ya se lo diré yo personalmente. Pero Sí, sí. usted se queda. Ah, ya les he comentado que yo era mi propia jefa. Así que me espera a ver lo que me dice el doctor. Bueno, disculpe, ¿le debemos algo? No, no, por supuesto que no. Mejor que mejor. Mejor que mejor. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicas, ¿os acepto? No, ahora me llevan moto. No, ahora me llevan moto. Bueno, pues aquí tenéis unas tarjetas mías. Blanco, ¿usted? Yo voy en mi coche. Una ambulancia, ¿no? Yo voy en mi coche también. Bueno. ¡Hijo puta! No, sí, yo también me arreglo de verdad. Mira, aquí tengo mi tarjeta para el taxi. Si me llama es que estaré ocupado, pero si necesita un amigo, el número es el mismo. Gracias, amigo. La maleta, la maleta. Un placer. Igualmente. Nos vemos. Adiós, adiós a todos. Adiós, 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 adiós. Adiós. Frida, encantada de haberla conocido de verdad. Yo también, guapísima. Frida, encantada de haberla conocido de verdad. Yo también, guapísima. Oh, gracias. Ha sido un placer. Un momento, chicas. Un momento. Me doy las tarjetas, pero no un beso. Adiós, Camilo. Recuerda que conmigo son 4. Sí. Recuerda que conmigo son 4. Sí. Venga, adiós. Mira. ¡Ay, Blanco! No, sin tocar. Espero que algún momento haya controlado su Adiós, 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 adiós. 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 ¿Sabe usted? Me he llenado de algo. Bueno, por fin tocó a alguien. Bueno, pues ha estado divertido que estemos todos juntos. Sí, ¿eh? ha sido muy... Y tengo mucha curiosidad. Si un caso, mira, le dejo mi tarjeta para que cuando llegue el doctor me explique cómo ha ido, ¿de acuerdo? Así lo haré. Hasta luego. Saludos, Sofía. Adiós. Ay, Frida, permítame que le haga un regalito. Claro, por supuesto. Mire, esto es una pequeña colección de estampitas del Padre Pío. Fíjate, hasta lleva un 85, tía. Ay, ese que no sabes de quién es. Pues claro que no. Mire, la llevaré sin prima, por las dudas. Bueno, van sin garantía de milagro. Yo creo que igual... Muchas gracias, Que vaya bien. Muy bien. Venga, María, sus cercanías. ¡Ay, ay, ay! Venga, no, mujer, te la llevo. Hala, adiós. 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 ¡Puto verbenero! ¿Me ha llamado, doctora? No, pero mira, ya que está aquí, he pasado las notas a limpio. Por favor, que lo pasen al ordenador y envíala con los originales al despacho de Viena. Muy bien, doctora. Ha sido un buen grupo, ¿no? Vaya, somos lo poco que he podido ver. Ha sido un grupo excelente. Yo creo que mejor que el de Viena. Incluso diría que el de Roma. Bueno, es que aunque sea usted políglota, cuando habla en su lengua materna, el trabajo se le da mejor. Sí. Aunque bueno, el grupo que tuvimos en París hace un par de años, ese no estuvo nada mal, ¿eh? Oh, París. Oh. Bien, la semana que viene tenemos programado la sesión de Londres. La tenemos para el martes a las 3:30 de la tarde. ¿Lo recordará? Of course. Muy bien.
be seen from everywhere. I try to hide the sound, but these words, they keep spinning round and round, round and round. These wars that I fight from within, I don't know where they end and I begin. I try to calm them down, but these thoughts, they keep spinning round and round,